Para finalizar esta unidad de generalidad de geriatría, vamos a ver el tema de constipación y fecaloma, junto con otros temas como es incontinencia urinaria y algo de osteoporosis, que después lo vuelvan a ver el tema de osteoporosis junto con el doctor Gallo. Entonces, para avanzar, vamos a decir que el estreñimiento no es una enfermedad en sí, aunque está dentro de los síndromes geriátricos por lo que implica, sino que es un síntoma, ¿sí? Por su prevalencia, complicaciones, repercusión y calidad de vida, esto es. Y se define como heces muy secas, escasas, menos de 50 gramos al día, o infrecuentes, menos de 2 disposiciones por semana. Esto determina lo que es el estreñimiento. La prevalencia aumenta con los años porque también se relaciona con con no hacer tanto ejercicio, con los cambios que hay en el envejecimiento. ¿Sí? Entonces, en los adultos mayores podemos encontrar que en el 5% de los adultos mayores tienen menos de 3 deposiciones a la semana, 25% de ellos son mayores de 60 años, con criterios de estreñimiento, y la causa, algo lo estuvimos comentando, múltiples, y la inmovilización, malas condiciones higiénicas, la debilidad, estados confusionales, depresión, medicamentos. Después de los 60 años, recuerden que los adultos mayores no sienten sed, y eso también puede favorecer a tomar pocas agua y las deposiciones ser más secas y duras. La mayoría no responde a una causa patológica y se perpetúa en el tiempo, y es lo que se llama estreñimiento crónico idiopático, cuando no se encuentra una causa orgánica, o sea, es un diagnóstico de exclusión. Entonces es importante que hay que hacer todos los exámenes que corresponden. A veces algunos exámenes pueden estar limitados si la condición del adulto mayor es muy deteriorada o está en un estado que no toleraría el examen y que incluso podría ser perjudicial. La escala de Bristol es una escala que permite clasificar las deposiciones en los distintos tipos, que les invito a que lo revisen, y a su vez acá es como están también la misma, y como son deposiciones duras, cuáles serían, en qué estadios son normales, y en dónde encontramos o estreñimiento o diarrea. ¿Qué es el fecaloma? El fecaloma, fecalito, coprolito, que significa piedras en las heces, y que incluso a veces en algunas radiografías podemos verlas como máculas, pequeñas manchas radiopacas, que está dado por pequeñas piedras de materias fecales. Cuando aumenta mucho y llega a obstruir, pasa a ser un fecaloma, es una acumulación de heces en el recto o en el colon, y que taponean el flujo normal del tracto intestinal, y esta situación es de alta gravedad porque puede descompensar mucho a un paciente. ¿Sí? Situaciones que empiezan el tránsito en los adultos mayores, el estreñimiento por deshidratación, o enfermedades específicas como la enfermedad de Chagas, la enfermedad de Hirschsprung, digamos, pueden presentar esta enfermedad. En la inmovilidad también puede ser este fecaloma severo, incluso llevar a la muerte, ¿sí? Porque puede haber incluso una perforación estercoral, que es cuando el fecaloma en partes, en sectores que tiene fibrosos, hace una lesión en el colon y produce posteriormente una peritonitis y una septicemia, o puede causar también apendicitis aguda cuando obstruye a nivel del apéndice. La ubicación en donde encontramos el fecaloma en la mayoría de los casos es en la ampolla rectal, entonces el tacto rectal nos permite estar bien en una posición de darnos cuenta para hacer el diagnóstico, o si no, otras veces en el 20% del colon sigmoide, o más proximal, en menos casos 10%. Los síntomas: el estreñimiento y diarrea por rebosamiento. A veces puede ser que tenga una diarrea, unas deposiciones escasas, líquidas, que en realidad es el líquido que escurre a los lados del fecaloma. Y ahí lo vamos a ver en otros esquemas. La radiografía de tórax, cuando hay un paciente que se presenta con un dolor abdominal o que nos planteamos la presencia de fecalomas, puede ser de utilidad, en donde acá, por ejemplo, en esta radiografía, vemos la ausencia de aire en la parte inferior
¿sí? Porque el contenido del intestino está todo ocupado por las materias fecales, y una dilatación del colon. Vemos que el colon sigmoide y recto está muy ocupado y está muy dilatado por encima. Debemos plantear que pueda existir un fecaloma, y vemos las materias fecales. A veces se ve con más detalle, y aquí, bueno, este es un fecaloma muy grande, y aquí también la presencia de las materias fecales, porque normalmente deberíamos ver aire y no estos espacios de aire tan grandes, porque no está evacuando adecuadamente el intestino. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando está en la ampolla, se hace extracción manual. Si se sitúa en la ampolla rectal, cuando el paciente no puede defecar bien, porque el fecaloma ya es muy duro para ser eliminado, entonces hay que extracción manual, rompiendo el fecaloma, y ahí poder desobstruir la zona. Cuando esta maniobra está contraindicada porque hay una patología no rectal, hemorroides, fisuras, abscesos, habrá que hacer o una cirugía reciente en la zona. No se puede hacer esta maniobra y hay que hacer una interconsulta con cirujano a ver cuál es la mejor opción. Entonces aquí en esta tabla pueden ver las causas de estreñimiento, en donde está la parte obstructiva, que puede ser desde neoplasias a otras enfermedades benignas, funcionales, farmacológicas, metabólicas, endocrinas, neurológicas y periféricas y centrales. Entonces tenemos muchas causas de estreñimiento, y el manejo y el tratamiento del estreñimiento va a ser tratando la etiología, la causa. El estreñimiento crónico idiopático, que es frecuente, no se encuentra una causa orgánica, hay que hacer los exámenes que estudien y descarten otras enfermedades para hacer el diagnóstico de esta patología. La inercia colónica, que es el enlentecimiento del tránsito de heces en el intestino grueso, disminución de la percepción rectal, el anismo, las pruebas diagnósticas que se realizan, es la historia clínica minuciosa, buscando la etiología orgánica según el estado mental del paciente y el estado físico. Todo depende qué tanto avanzamos, porque en algunos adultos mayores no va a ser posible realizar, por ejemplo, una colonoscopía. Eso tenemos que considerar cada caso en particular, ¿sí? Y también hay que, bueno, esto es lo que digo, evaluar el riesgo-beneficio en cada estudio. Dentro del estudio del estreñimiento crónico, hemograma, glicemia, iones, tiroides, que también puede alterar el tránsito intestinal, y la calcemia, que también, alteraciones de calcio también se acompañan en trastornos de la motilidad intestinal, o sangre oculta en las heces, que nos puede orientar de que puede haber una patología maligna o benigna, o alguna situación a nivel del colon. La radiografía sirve para buscar la obstrucción, que algo lo estábamos viendo. La radiografía simple de abdomen, en decúbito y bipedestación son de mucha utilidad. El enema varitado es de utilidad para ver la enfermedad diverticular, y el cáncer colorectal, pero obviamente la endoscopía o colonoscopía, rectosimoidoscopía, es el estudio ideal para ver, y muchas veces biopsiar si es necesario, la mucosa colónica. También otro estudio que se puede hacer es el tránsito colónico, que es más económico, que es con un medio de contraste para poder ver el colon. Y también, digamos, y también este examen está indicado cuando no responde al tratamiento con fibras, porque puede ser terapéutico también con el efecto del laxante. La manometría sirve para ver la sensibilidad y el funcionamiento esfinteriano a nivel del recto, ¿sí? Acá en la radiografía simple vemos algunos ejemplos de acumulación de materias fecales dentro del colon, ¿sí? Y acumulación de gases por encima, ¿sí? ¿Y cuáles son las complicaciones entonces del estreñimiento? Dijimos el fecaloma, que puede ser, y cómo se va a presentar este fecaloma. Va a ser con un dolor hipogastrio, puede ser la diarrea paradojal, que después lo vamos a explicar un poquito más, o rectorragia por ulceración, por erosión de la mucosa del colon. La fisura anal, prolapso, que son las patologías
como es del margen perianal, y del recto, hernias por el aumento de la presión intraabdominal. Eso es frecuente. Cuando uno ve que hay un paciente que tiene hernia, debe plantear por qué esta hernia ha aumentado, y puede ser una porque esté sucediendo algo en el colon o en algún órgano intraabdominal, o también el crecimiento de la próstata en el hombre. Por ejemplo, cuando hay un crecimiento herniario, uno se tiene que plantear si algo en el abdomen está sucediendo. La radiografía simple de abdomen muestra las imágenes que habíamos visto, que son redondeadas a nivel del recto, con heces, o en todo el colon en la parte inferior, y el antecedente personal de la paciente del uso de laxantes, y en pocos casos, pero a veces puede ser necesario la cirugía, porque si no tiene buena evolución puede llevar incluso a la muerte. También dentro de las complicaciones que ya lo mencionamos, úlceras colónicas por necrosis de la pared, por irritación y mantiene del fecaloma contra la pared. También puede tener la incontinencia fecal y la retención urinaria por la disposición en que está, en la relación que tiene con la vía urinaria, el tránsito digestivo bajo. El tratamiento no farmacológico del estreñimiento va a ser sobre todo en dietas, aumentar fibra y agua, la dieta rica en frutas, verduras, agua y fibra insoluble, también tipo celulosa, hemicelulosa, ligina, y como fibra soluble, pectina, gomas, mucílagos. Hay algunos que se venden en farmacia también, y aquí están, no me encuentro dónde ponerme, alimentos ricos en fibras, que se puede informar al paciente y a los cuidadores para manejo de cuadros de estreñimiento. Y por supuesto también el movimiento, acá, cambios en la dieta y el estilo de vida, la parte dietética, la suplementación con fibra, suficientes líquidos, reducir o eliminar medicamentos que puedan causar estreñimiento, movilizar los pacientes. El ejercicio es sumamente importante, movilizar las extremidades inferiores, que aparte va a servir para mantener la parte muscular. También el intestino necesita mucho de ejercicio diario en la cama, masajes abdominales y ejercicios progresivos. Entonces el tratamiento no farmacológico del ejercicio, mucha importancia al ejercicio, ¿sí? Al ejercicio y a la educación, porque a veces también el estreñimiento está relacionado con personas que están muy ocupadas, que no se dan ni el tiempo de relajarse y tener un espacio para las deposiciones, y pasan al siguiente día y así entran en un círculo vicioso que favorece a que tenga el estreñimiento. Del tratamiento farmacológico hay muchos fármacos en el mercado, hay agentes formadores, siempre se intenta que sean los más suaves posible, porque todos los laxantes tienden a dar tolerancia, dependencia, y el que es usuario de laxantes va a tener riesgo de tener incontinencia fecal. Se pueden utilizar agentes formadores de masa, que acá es metilcelulosa, el salvado, y la dosis de salvado es de 20 a 30 gramos al día, se recomienda dividir con las comidas y con mucha agua. Es fundamental que este tipo de formadores de masa se acompañen de mucha agua, porque si no, no logra el efecto buscado, ¿sí? También hay otros laxantes un poquito más fuertes, que tener cuidado, acordarse que el efecto adverso de los laxantes es las diarreas, deposiciones líquidas, y hay laxantes hiperosmolares como el Lactiol, la Lactulosa, acá tenemos Lactulosa y Lactiol con sus características, y también hay laxantes osmóticos como Macroclol, laxantes emolientes como la parafina, Nontal, laxantes lubricantes glicerina, o supositorio de glicerina, laxantes salinos u osmóticos, sulfata magnesio, sulfatos, que les invito a que después revisen las características de estos fármacos. También enemas que en realidad antes se usaban mucho, pero se dejaron de usar porque tienen efectos adversos. Incluso las personas tenían la costumbre hace muchos años de aplicarse un enema en su domicilio.
pero esto ha tenido sus riesgos, entonces en realidad se deja solo para algunos casos, se tiene que hacer intrahospitalario porque el enema puede resultar en una perforación colónica, o también otra complicación que puede tener, que la distensión del colon puede generar un espasmo posterior, puede alterar la motilidad colónica, y también podría generar una descarga vasovagal que puede ser una lipotimia o un trastorno del ritmo. En realidad los enemas tienen sus efectos adversos, así que bueno, en cirugía seguramente lo van a ver más, pero es un tratamiento que no está exento de complicaciones. Y laxantes estimulantes de la motilidad son otros que se indican en casos muy esporádicos, porque saber que todos estos estimulantes también pueden ser irritantes del colon, ¿sí? El tratamiento va a ser individualizado según tolerancia, efectividad y aceptación. Y entonces, entre las complicaciones frecuentes del adulto mayor del estreñimiento, es la impactación fecal, el fecaloma que dijimos, pero también puede estar el megacolon idiopático, el vólvulo de colon y la patología anorrectal, que es más frecuente en adultos mayores. Entonces siempre se tiene que estudiar los pacientes con estreñimiento reciente, porque también otra cosa que puede ser es que haya una enfermedad maligna, por eso habla de que sugiera organicidad, ¿sí? Un tumor, una neoplasia, un cáncer de colon, ¿sí? Que esté, o de recto, puede presentarse como estreñimiento en una persona que nunca antes fue con estreñimiento. Por eso la colonoscopía es de mucha utilidad. Y en este esquema vemos como el fecaloma dejan entre las paredes, escurre un líquido, entonces hace una pseudodiarrea, porque se dice pseudo de falsa diarrea, porque en realidad se produce escurrimiento de líquido a los lados del fecaloma. Entonces decía que el fecaloma se acompaña el fecaloma, el estreñimiento, y sobre todo cuando se asocia al uso de laxantes, tiene como complicación también, aparte del fecaloma, la incontinencia fecal. Y no es poco frecuente, a veces no muy preguntada, no se pregunta en la consulta médica, hay que considerarla y pensarla en los pacientes adultos mayores o con trastornos digestivos, y no forma parte del envejecimiento normal, pero es un síndrome geriátrico porque también implica aumento de la mortalidad, porque muchas veces justo con la incontinencia urinaria es una de las causas de institucionalización de estos pacientes, porque necesitan el cuidado de un cuidador, así que necesitan un cuidador para su cuidado, por el hecho de estar muchas veces necesitando usar pañales, con todo lo que conlleva y el riesgo de las úlceras por presión. Entre las personas jóvenes, más frecuente en las mujeres, y mayores de 70 años, es igual para ambos sexos. La causa, alteraciones severas de la continencia, muchas veces hay múltiples factores que influyen, y cuando tiene una historia de diarrea severa, también puede favorecer a que se dé la continencia. Y la continencia es la capacidad de contener el contenido intestinal de cualquier consistencia, hasta que el individuo considera que es momento y lugar para su evocación. Eso es lo normal, esa es la continencia normal. Cuando se pierde esto, estamos en la incontinencia fecal. Entonces, como les decía, es un síndrome geriátrico, por lo que repercute en la calidad de vida del adulto mayor y sobrecarga al cuidador, y todo lo que habíamos mencionado de riesgo de infección urinaria, úlceras por presión, las escaras, y también afecta al paciente o la paciente, porque en lo que es las relaciones con otras personas, la participación de grupos sociales, la incontinencia fecal, la verdad que altera muchísimo la calidad de vida. Es la segunda causa, relacionado también con la institucionalización de los pacientes, y el mecanismo de continencia es súper complejo, tiene varios procesos, y que estos se ven alterados cuando está la incontinencia fecal. Tanto el mecanismo contencional como el mecanismo
de defecación, que inicialmente es involuntario, posteriormente voluntario. Todos estos procesos deben funcionar adecuadamente, y cuando hay algo que lo altera, aparece la incontinencia fecal. Entonces, por eso es que es de múltiples causas. Y se clasifican de acuerdo a la cantidad en mayor y menor. Y acá muestra un poco los distintos componentes que interactúan en la continencia fecal, y que todos tienen que funcionar bien. Los tipos de incontinencia, entonces tenemos los distintos tipos de incontinencia menor y incontinencia mayor, y relacionado a las etiologías que podemos encontrar. Entonces, por eso, la incontinencia fecal, que es un síntoma, hay que investigar cuál es en algunos casos, en donde también está relacionado a falta de entrenamiento de la musculatura. A veces el hacer ejercicio puede mejorar, pero hay que descartar antes todas las otras patologías, y recordar siempre que el uso de laxantes, antibióticos, como aparece aquí en la parte de incontinencia fecal mayor, es una de las causas más frecuentes de tener incontinencia fecal. Entonces, factores de riesgo a tener la incontinencia fecal: la incontinencia urinaria, inmovilidad, enfermedades neurológicas previas, alteraciones cognitivas, ser mayor de 70 años, o impactación fecal, que es el fecaloma, y el estreñimiento por sí tiende a presentar posteriormente la diarrea paradójica, y que se presenta también como incontinencia fecal. ¿Sí? Y también los fármacos que favorecen a esta enfermedad. ¿Sí? Para el diagnóstico, la historia clínica va a ser muy importante, y los síntomas anales que tenga la urgencia, el predominio nocturno, en la relación con la comida, y la funcionalidad del adulto mayor también se relaciona con la presencia de esta incontinencia, y también las limitaciones que pueda tener en su domicilio para llegar al baño. Entonces, infección por Clostridium difficile. O sea, hay varias factores que pueden influir en la incontinencia fecal. Entonces, en el examen físico hay que ver el estado de hidratación, el estado mental, la exploración neurológica, y el tacto rectal es súper importante, imprescindible, porque se evalúa el tono, el esfínter en reposo, y en contracción, las masas de heces impactadas, o que se encuentran en crisis, plicomas, o elementos que orienten a patología perianal. De las pruebas complementarias: la radiografía de tórax, la anoscopía, enema opaca, rectoximoidoscomía, defecalografía para ver la presencia de prolapso rectal, y estudio funcional como la manometría, econdoscopía para ver el aparato esfinteriano, electromiografía para la alteración de los esfínteres, y técnicas de sensibilidad rectal. O sea que hay muchos estudios para encontrar cuál es lo más certero posible la causa. El manejo de la incontinencia: hay que corregir la enfermedad subyacente, así que sobre todo serán los estudios necesarios para llegar al diagnóstico definitivo. Las medidas higiénico-dietéticas, que es programar las defecaciones y ver la cantidad de agua y dieta que se consume. Muchas veces estos pacientes están deshidratados, porque para no tener diarrea toman muy poca agua, y eso a veces favorece también el estreñimiento, que después aparece el fecaloma, la diarrea por escurrimiento. O sea, es un círculo vicioso de que una alteración lleva a la otra. Entonces es importante una supervisión de la parte dietética para tener mejores resultados. El tratamiento de malestar perianal, que se recomienda con el cuidado local, y para evitar digamos, el uso de papel higiénico, y el jabón, que puede irritar la margen perianal. El tratamiento del estreñimiento y la impactación fecal es con desimpactación manual o con algún enema, pero en un medio hospitalario. Y la modificación de las barreras arquitectónicas que puedan alterar las condiciones del paciente para ir al baño.
El tratamiento farmacológico, en la codeína y la loperamida, pero se deja solo en algunos casos porque también va a tener como efecto adverso estos fármacos el estreñimiento. ¿Sí? Como técnicas de modificación de conducta se tiene que trabajar con el paciente con los ejercicios, con programación de la defecación, y el tratamiento de la incontinencia anorrectal. Se puede hacer alguna cirugía, pero ese es el menor de los pacientes, en donde se hace esfinteroplastia, cirugía de hemorroides, prolapsos rectales, habrá que en base al diagnóstico encontrado. Y por supuesto los ejercicios musculares que tienen un éxito igual en un porcentaje alto, bien, y que los kinesiólogos a veces le pueden ayudar a trabajar en esto en conjunto con ginecólogos o cirujanos también. Y existen también el biofeedback, que es un dispositivo electrónico o metálico que, que hace que se contraigan los esfínteres y que tienen un resultado para lograr la continencia no rectal. Así que el tratamiento, digamos, específico se podría hacer ya sea por cirugía o por este dispositivo, pero la verdad que no es de la mayoría de los casos. Se intenta primero todas las medidas de conducta. ¿Y cuáles son las complicaciones de estreñimiento? Que ya las veníamos hablando. El fecaloma o impactación fecal, la incontinencia fecal y la retención urinaria son los más frecuentes. Pero tenemos también todos estos otros que les invito a revisar, ¿sí? Si tienen alguna duda, me consultan. Y el manejo quirúrgico se va a indicar en forma, digamos, excepcional, no es lo más frecuente. Dentro de los exámenes, la radiografía simple también nos sirve para diferenciar las distintas áreas del intestino delgado, les dejé esto como para que vean, y también la progresión de un cuadro en donde puede ir aumentando la cantidad de aire y el estado general del paciente va desmejorando, y en eso será una indicación para hacer una cirugía porque no mejoró en forma médica. Como siempre, sus pacientes son los que están beneficiados. Vamos a seguir con otro tema para finalizar la clase número 5.